que la intención de este estudio, de esta serie de estudios, es poder compartir lo que hemos entendido, lo que nuestros ojos han visto, la experiencia, para que todas aquellas personas que estén saliendo del cristianismo hacia la Torá puedan tener todo este tipo de información y de experiencias que hemos tenido para que tengan cuidado, pero al final cada uno toma su decisión de qué camino tomar, pero por lo menos no va a decir, a mí nadie me dijo, yo pensé, porque por eso se llama luz de Efraín, que es para iluminar el camino de Efraín en su salida. Hoy vamos a ver acerca del tema de la Kabbalah. No, el objetivo del estudio no es, aunque sí vamos a tocar un poco, no es definir la Kabbalah, no es porque ya dimos una clase acerca de la historia de la Kabbalah, las bases de los fundamentos de Kabbalah, no se trata de eso, sino cómo Efraín tiene que ver la Kabbalah, para que la Kabbalah le ayude en alcanzar su objetivo y no lo lleve por otro lado. Entonces, prácticamente es como un efraimita tiene que ver la Kabbalah y lo que se va a encontrar, los peligros de estudiar Kabbalah, ¿verdad? Porque también, por ejemplo, allá en Colombia, encontré mucho dentro del mesianismo que satanizan Kabbalah. Todo lo que es Kabbalah es del demonio, entonces ni tocarlo, y entonces tampoco es así, pero algunos de ellos tienen razones para pensar así, pues en este camino también muchos se han desviado por estudiar la Kabbalah y no saber lo que están estudiando. Vamos a iniciar entonces, recuerden, solo es cómo debe de ver la Kabbalah de Efraín. Eso es. El nombre Kabbalah en hebreo aparece por primera vez en el siglo XI, en un escrito del poeta y filósofo Shlomo Ibn Gabirol. Su empleo se difundió a partir del siglo XIV. ¿Ya? Entonces no vamos a pensar, que eso es lo que nos hace pensar a nosotros, que nuestro padre Abraham hablaba de Kabbalah y que su majestad Yeshua sería Kabbalah. El concepto, la palabra Kabbalah inicia en el siglo XI. Antes del siglo XI, usted le preguntaba a un judío, mire, ¿usted sabe Kabbalah? ¿Y qué es eso? No se sabía nada de eso, ¿verdad? El término como tal, como Kabbalah. Es un término que se utilizó para nombrar la sabiduría mística dentro de las enseñanzas orales del pueblo. En la clase anterior hablamos acerca de la Torah oral, de las enseñanzas orales, de la revelación o entendimiento que miembros del pueblo a lo largo de la historia han tenido, y que eso es a lo que a nosotros nos interesa, una interpretación, un entendimiento, una revelación que nos ayude a entender mejor la Torah. Dentro de eso existe también enseñanza mística, oculta, que se necesita revelar. Entonces, en ese tiempo se determinó que Cábala se le iba a nombrar a esta enseñanza de tipo mística dentro de la enseñanza oral. A veces nos cuesta entender qué es místico, del verbo griego Jane, que quiere decir encerrar, de donde místico, cerrado, arcano o misterioso. Por eso es que es algo que está oculto y que necesita ser desmistificado, o sea, revelado, quitándole lo que lo tapa. Es un tipo de experiencia muy difícil de alcanzar, en que se llega al grado máximo de unión del alma humana a lo sagrado durante la existencia terrenal. Se da en las religiones monoteístas, también como en algunas politeístas, como el hinduismo. Algo parecido también se muestra en religiones que más bien son filosofías, como el budismo, donde se identifica con un grado máximo de perfección y conocimiento. Ahí se habla acerca de lo místico, esa es la palabra mística. Entonces, toda esa enseñanza mística y experiencias místicas dentro del hebraísmo y dentro del judaísmo, digamos, desde el siglo XI se le comenzó a llamar Kabbalah. Antes del siglo XI, todavía Rashi, que es del siglo X, o Abulafia, por ejemplo, que es uno de los primeros cabalistas modernos, el término Kabbalah no existía. O sea, ustedes pueden ver en los libros base, por ejemplo, de la Kabbalah, el Bajir, el Sefer Yetzirah y el Zohar, no van a encontrar la palabra Kabbalah en esos libros. Hasta el siglo XI comienza a determinarse y se usa para nombrar ese tipo de enseñanza o experiencia. Por ejemplo, en 2 Corintios 12:2 dice Rab Shaul
Sé de un hombre en el Mesías que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé de tal hombre, si en el cuerpo o aparte del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. De tal me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré, sino de las debilidades. O sea, él está hablando de cosas místicas ahí, ocultas, habla de un tercer cielo, quiere decir que hay una enseñanza que habla acerca de una espiritualidad de 7 cielos que se ven a nivel ascendente, que hay una enseñanza que dice que hay en cada cielo, porque Rab Shaul tuvo que saber que era el tercer cielo, no era el cuarto, no era el segundo. Toda esa enseñanza mística ya desde el primer siglo existía. La palabra, el término Kabbalah no existía hasta el siglo XI de nuestra era. Lo que quiero demostrar con eso es que ya los discípulos de Su Majestad Yeshua enseñaban o sabían acerca de ese misticismo. El libro de Yohanan, por ejemplo, el libro de Yohanan es sumamente místico, y ahora le llamo místico. Cuando dimos la clase de Yohanan llamábamos Kabbalah, pero entendemos que el término ahora inició en el siglo XI. Tenemos otra parte, por ejemplo, en donde 1 Timoteo 6:14 dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, ahí se me fue el nombre ese, hasta la aparición de nuestro Señor Yeshua, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible. Ahí hay una luz inaccesible. ¿Qué luz inaccesible es esa? A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver a cuál sea la honra. Ahí nos notamos nosotros que hay una enseñanza, que hay un vocablo, hay un lenguaje de una enseñanza, de un entendimiento místico que no va a estar en los escritos, ¿verdad? En el siglo XI a ese tipo de enseñanza se le comienza a denominar Kabbalah. Entonces, si concluimos nosotros en la clase anterior que la Torá oral se vio afectado a lo largo de la historia del judaísmo por su pecado, según lo vimos en los profetas Jeremías, Ezequiel y todo, y por la influencia extranjera en sus exilios, ¿verdad? Como en el caso de Lilith. Lilith es una demonisa de la cultura no babilónica, la anterior a la babilónica, ¿de dónde viene la Sumeria? Entonces, en el exilio que Judá pasa en Babilonia, ahí toma el nombre de Lilith como una demonisa de esa cultura, y de ahí en adelante, dentro del judaísmo, existe la creencia de Lilith. No existía antes. ¿Ya? Entonces, vemos nosotros cómo esa influencia definitivamente, si afectó la Torá oral, definitivamente lo que la enseñanza mística tuvo que haberse afectado, tanto por su pecado como por la influencia extranjera dentro de ellos, ¿verdad? Entonces, de ahí vemos nosotros que Kabbalah entonces tendría que ser parte de la enseñanza oral que tenía el pueblo. Por ejemplo, miren este Heinrich, no sé cómo se pronuncia, Greitz, es un alemán, de octubre 31 de 1817 a septiembre 7 del 91, asistió a la Universidad de Breslau, pero como a los judíos en ese momento se les prohibió recibir doctorados ahí, obtuvo su doctorado en la Universidad de Jena. Después de 1845 fue director de la Escuela Judía Ortodoxa de la Comunidad de Breslau. Y más tarde enseñó historia en el Seminario Teológico Judío en Breslau. Ahora, no sé cómo se pronuncia eso, Wrocław, Polonia. Su magnum opus, Historia de los Judíos, se tradujo rápidamente a otros idiomas y encendió el interés mundial en la historia judía. Este historiador fue uno de los primeros historiadores en escribir una historia completa del pueblo judío desde la perspectiva judía. ¿Verdad? Él opinó que la Kabbalah nació y se desarrolló bajo la influencia de factores extraños al judaísmo. Es un propio del judío. Un máster en historia y su obra es famosa. Él definitivamente remarca que no solo el nacimiento, sino el desarrollo de la Kabbalah dentro del judaísmo tiene mucha influencia ajena al judaísmo. Algunos historiadores basados en el Talmud también nos dicen que el misticismo en el judaísmo inició con la Merkabá narrada por el profeta Yehezkel. Muchos de esa época comenzaron a hacer ejercicios espirituales, meditativos, para poder alcanzar, volver a ver
lo que Yehezkel dice que vio y que narró en su libro de Yehezkel. Entonces, de ahí, dentro del Talmud también se habla de un misticismo de la Merkabah, ¿verdad? Porque nace allí todo esto. Permítanme solo, bueno. Nace allí todo esto. Sigo con... Por lo tanto, es necesario entender bien, definir el objetivo. Pues basado en el objetivo podremos detectar la enseñanza mística que es correcta y la que no. Entonces nos encontramos con una enseñanza mística, la cual denominamos Kabbalah o se denomina Kabbalah, que definitivamente tiene que ser razonada o discernida sobre qué sí y qué no, porque tenemos mucha influencia ahí extranjera y, como le digo, influencia extranjera y también influencia por el propio pecado del pueblo que vimos nosotros en la clase anterior, que su percepción ya no era la correcta. Entonces, aunque hubieron mucha luz, digamos, por algunos personajes a lo largo de la historia, todo eso, esa enseñanza pudo haberse involucrado con entendimientos pobres de la época en que el pueblo estaba en pecado, ¿ya? Entonces, la no correcta, entonces, sería la que nos apartaría de nuestro objetivo, porque nos enseñó el Rabbi Zuckerberg que lo bueno y lo malo se definen en base al objetivo. Bueno es lo que me acerca a mi objetivo, malo es lo que me aleja del objetivo. Entonces, yo no podría tener una capacidad de discernir si algo es correcto o no, si no tengo definido el objetivo. ¿De qué se trata la espiritualidad? El misticismo. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos y tenemos que definir es, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿A qué voy? ¿Para qué estudio? Porque si no sé para qué estudio, entonces solo es saber por saber y cuando siento, me voy por otro lado. Basado en esto debemos definir lo que es correcto y lo que no, de todo lo que leemos. Hebreos 12:1 dice, por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, desprendiéndonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante, puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la emuná, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y despreciando el oprobio se ha sentado a la diestra del trono de Elohim. Entonces su majestad Yeshua se convierte en nuestro objetivo. No solo él como persona, como Mashiach, sino lo que él es. ¿Me explico? Él es el Hijo unigénito y nosotros tenemos que llegar a ser considerados hijos. Pero como eso es que si llegamos a ser nosotros también considerados hijos, él no puede dejar de ser hijo unigénito. Entonces ahí es donde viene la fusión, donde él se convierte en nuestro objetivo. Entonces sería ser como Yeshua, ser hijo del Eterno y todo lo que eso conlleva. El Hijo es la prolongación del alma del Padre. El Hijo obra como el Padre. Ya tenemos que ser como Él, solo hablando de una naturaleza. No estamos hablando de que por fe yo soy hijo y tiene que aplicar todas las leyes que la propia Kabbalah nos enseña. Recrear el Gan Edem en nuestra vida y para los que nos rodean. O sea que si yo soy hijo del Eterno, tengo una relación con el Eterno y en la medida que esa relación crece, de alguna medida me estoy acercando a la relación que Adán y Java tenían en el jardín del Edén. Entonces esa relación, esa paz y todo lo que conlleva el jardín del Edén comienza a recrearse en mi interior y de alguna manera a través de mis palabras y mis actos, eso que está en mi interior comienza a recrearse para la vida de los que están a mi alrededor. ¿Me explico? Así de sencillo, ¿verdad? En cuanto más nos acerquemos a nuestro objetivo, nuestras vidas tendrían que reflejar esa realidad. Fuera de todo, de toda creencia. ¿Cómo les explico esto? Como el corazón es engañoso más que todas las cosas, el Rabbi Zuckerberg dice que nosotros tenemos que tener parámetros objetivos sobre los cuales medir nuestra espiritualidad y saber si realmente lo que creo que soy, realmente lo soy. En este sentido, nuestras vidas cada vez que vamos creciendo deberían de reflejar esa naturaleza divina, deberían de recrear el jardín del Edén y eso tendría que ser evidente para los que están a nuestro alrededor. ¿Se recuerdan cuando dice Proverbios que los que temen a Yahweh, hasta sus enemigos viven en paz? Ahí tenemos un parámetro, ¿ya?
sea, fuera de lo que creo o pienso, y este sería como nuestro objetivo. ¿Ya? A eso le apuntamos. Ok, sigamos. Pues todo lo que nos ayude a eso, bienvenido. Todo lo que nos aleje, tenemos que rechazar. Rav Shaul se refiere a esas características. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pues los que son del Mesías crucificaron la carne con las pasiones y deseos. O sea que entre más nosotros entendamos algo de la Torah o del misticismo, estas características deberían de remarcarse más en nuestras vidas. O sea, si yo entendí algo de la Torah o de la Kabbalah y eso me lleva a la división y a pelearme con aquel porque no me entiende, porque es un tonto y no comprende y no estudia, entonces estas características se están desvaneciendo. Entonces quiere decir que lo que yo creo haberlo entendido, no entendí como debería haberlo entendido. Porque eso debería de reflejar más mansedumbre, templanza, no ira, no desprecio. ¿Me explico? Entonces son características que nos sirven a nosotros para saber si realmente estamos caminando en lo correcto, si realmente estamos entendiendo las cosas como las estamos entendiendo. El que más ha entendido debería tener más paciencia, tolerancia, benignidad, amor, dominio propio, que el que no ha entendido mucho. ¿Me explico? Ahí serían nuestras cosas. Entonces, ¿cómo la Cábala o el misticismo dentro del judaísmo puede ser usado como una herramienta para alcanzar esto? Porque con lo que hemos entendido nosotros, sin la enseñanza mística, lo que hoy se denomina Cábala, no podemos entender el sentido completo de la Torah. Nos quedaríamos demasiado cortos. Pero entonces tiene que ser utilizado como una herramienta, no como un fin en sí mismo. ¿Sí? Y por eso nos vamos a referir a poder definir un poco Cábala, porque tomamos estas de una página de Rabbi Zuckerberg, definiciones que él dejó como para poder saber específicamente de qué se trata la Cábala, y ahí establece objetivos precisos. Por eso, por ejemplo, cuando habla de, no está aquí, pero se recuerdan que yo les he dicho que Rabbi Zuckerberg enseña que la Cábala no trata de responder preguntas de dónde o cómo, sino por qué. Era porque la respuesta a ese por qué antecede al acto, está en el corazón o en la voluntad del Creador antes de crear. Y eso es lo que tratamos nosotros, de poder comprender el acto creativo del Eterno para poder conocer el objetivo y caminar conscientemente hacia ese objetivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es Kabbalah? Las definiciones que vamos a presentar nos hablan que el Rabbi Zuckerberg enseñó que en la antigüedad, como no se le llamaba Kabbalah siempre, estas enseñanzas místicas se les llama la sabiduría interna de la Torah. Por eso es que la verdadera, la auténtica Kabbalah debería de llevarnos a entender las profundidades de la Torah. Estudiar Kabbalah sin Torah es lo peor que podemos hacer. Y por eso es que para él era importante, si ustedes se dan cuenta, escribir Kabbalah con K o con C. En todos los escritos de Rabbi Zuckerberg los enseña con K. Y todo lo demás es con C. Y él quiere hacer la diferencia entre la real enseñanza mística del judía, que lleva al entendimiento de la Torah, y la otra, que puede parecer una filosofía que todo está en el aire y que nunca va a anclar en nada. Por eso el Rabbi Zuckerberg siempre agarra, y entonces agarra los principios de la Torah, y por eso la misbah, y por eso la actitud cuando obedecemos el mandamiento, y todo lo lleva a la Torah. Muchos pueden dar clases de Kabbalah y nunca citar la Torah. Y eso es un error bárbaro, ¿no? Porque esto nos tiene que ser una herramienta para entender la voluntad del Eterno. Entonces, con esto tenemos que tener cuidado porque hoy en día, cuando a uno le dicen, es que eso es Kabbalah, como que ya está aprobado, como que no podemos decir nada, ¿verdad? Y tenemos que entender que no todo lo que etiquetan con Kabbalah es Kabbalah, ¿ya? Por ejemplo, yo conocí una persona, maestro de Torah, que antes fue pastor, pero antes de ser pastor era, ¿cómo le llaman? Chamán. Chamán es un brujo.
¿verdad? Entonces él, ya estudiando el misticismo, me dijo, fíjese, Juan, me dijo, que yo, ahí me confesó que él antes era chamán. Y ahora que estudio Kabbalah, me doy cuenta que lo que yo hacía era Kabbalah. Así que ahora estoy regresando a eso, me dijo. Regresando, ¿por qué? La confusión. Es lo que digo, no todo lo que dicen es Kabbalah, es Kabbalah. Me refiero a la enseñanza mística hebrea. Por eso tenemos que discernir. Entonces, la sabiduría interna de la Torah nos debe de ayudar a conocer la voluntad del Creador. ¿Por qué dice conocer así? Conocimiento es fusión. O sea, eso nos tiene que llevar a la práctica para reproducir esa voluntad en nuestras vidas. Y eso es sumamente importante porque cuando nosotros estamos aprendiendo para vivir, entonces usted no se puede leer un libro de Kabbalah en 15 días y ahí lee el otro, quiere decir que no está aprendiendo. Porque cada párrafo, si está aprendiendo algo místico, algo interior, está descubriendo algo que ha estado oculto, eso lo lleva a un reto, a implementarlo. Entonces usted tiene que reflexionar. Yo he pasado meses leyendo un libro, me trabo con 2 párrafos y ahí me quedo meditando, reflexionando cómo corregir mi vida, de ahí otro pedazo, de ahí otro. Uno que lee, no entendió, la verdad, sino que vamos a platicar un poquito, es saber por saber, una acumulación de información, que ese es uno de los errores que tenemos. Entonces, la sabiduría interna de la Torah, conocida como Kabbalah, con K, nos debería de llevar a entender la profundidad de la voluntad del Eterno, y eso conlleva un reto de modificar nuestras vidas para que verdaderamente haya una fusión con lo que estamos entendiendo. Ahí viene Haskalah, Habaná y Hasalah. ¿Se recuerdan de eso? Entonces, ¿qué es Kabbalah? Dice, algunas de las definiciones de lo que es Kabbalah, extraídas de los escritos de Zuckerberg, basados en la tradición cabalística del rabino y sabio cabalista Itzhak Luria Askenazi, que recibimos a través de nuestro maestro, el rabino y sabio cabalista Mordejai Scheinberger, no sé si pronuncia así, quien la recibió a su vez de su maestro y rabino y sabio cabalista Yehudá Zvi Brandwein, discípulo directo del sabio y rabino cabalista, nuestro maestro y rabino Yehudá Leib Halevi Ashlach, quien dijo, la fusión de los libros verdaderos activan al hombre y le traen la voluntad y la fuerza de los sabios que escribieron dichos textos. O sea, hay una transmisión de sabiduría y de fuerza. El saber no es el objetivo del estudio, sino un medio para llegar a la voluntad superior. Ahí viene la fusión con lo que estoy aprendiendo. Si la sabiduría me presenta una voluntad, entonces esa sabiduría me tiene que ayudar a fusionarme con esa voluntad que estoy conociendo. Y conocimiento es fusión. No es saber por saber, ¿ya? A la voluntad y deseo de dar y beneficiar en el corazón del hombre, esto es lo que mide el nivel espiritual del hombre. Eso es todo lo del hombre, o sea, el altruismo. Es lo que verdaderamente andamos buscando. El altruismo es desear para el eterno. Entonces, cuando nuestros actos y pensamientos están basados en para Él, en Él. Y entonces ahí es donde se mide la verdadera espiritualidad. Y no es saber por saber. Las 10 sefirot, sí, ¿te sabes las 10 sefirot? Sí, en hebreo, en español, sí. ¿Y de qué se te sirve eso en tu vida? Ese es el reto. Pero nos atrae mucho ese tipo de enseñanzas. Pues para su fin, y todo, pero ¿de qué me sirve en mi vida? Y es uno de los problemas que tenemos nosotros, saber por saber. Kabbalah es el conocimiento que nos enseña cómo recibir los diferentes grados de la sabiduría que nos transmite la Torah. Si realmente eso está siendo efectivo, y yo debería estar creciendo gradualmente. Entonces, tendría que haber un crecimiento espiritual. No puedo ser, después de estudiar Kabbalah y Torah un año, no puedo ser el mismo egoísta con los mismos clavos que tenía hace un año, tenerlos otra vez. Bueno, entonces quiere decir que no se está cumpliendo el objetivo. ¿Ya? Y eso es interesante porque cómo recibir diferentes grados. O sea, tengo que entender que hoy en día hay unos grados de luz que yo no puedo captar, que no puedo comprender, que no puedo recibir. Y eso es uno de los problemas. ¿Se recuerdan cuando hablamos del sistema educativo de Rabbi Zuckerberg? Que uno tiene que ser humilde y aprender que hay cosas que no tengo la capacidad de discernir. ¿Sí? Por el momento. Y uno tiene que esperar el momento cuando uno tenga la capacidad. Pero cuando uno no reconoce eso,
Uno cree que puede percibir todo. La verdadera construcción, y se refiere a construcción porque tiene que haber un crecimiento en la cual debemos invertir todos nuestros esfuerzos, es la de construirnos interiormente. Construir. Tiene que haber un fin de edificar. Hasta que el hombre no sea íntegro en su interior, nada de lo que haga perdurará. El amor es pasajero si tiene límites, si tiene condiciones. Solamente hasta que podemos rebasar los límites, entonces hablamos de un verdadero amor que es permanente y no pasajero. Por eso es que se trata de construir. Dice, nuestro estudio y el desarrollo de nuestra vida de acuerdo a la Torá y Cábala, no solo Cábala, sino Torá y Cábala, no son algo externo a nosotros, conforman nuestro saber y fundamentalmente nuestro ser. A partir de ello nos convertimos en partícipes del programa de la creación. No logramos entender cuál es el objetivo del Creador, para lo cual fundó esta creación, cómo puedo participar con Él en llevar esta creación al objetivo de su creación, si estoy perdido más que la Llorona, que los hijos de la Llorona. De eso se trata, que podamos colaborar, ser participantes, ser ayudantes del Eterno para llevar esta creación al objetivo que Él le plasmó antes de haberla fundado. Entonces somos como, si no somos como un ayudante de albañil, digamos, que está ahí, alcanzame las pinzas, alcanzame el desarmador, pero yo no sé ni qué están haciendo, ni para qué quiere esto. Estoy ajeno porque no entiendo nada. Solo estoy como un traidor, más trae esto, trae el otro, pero no sé ni para qué lo va a usar. Así, de eso se trata la Cábala, de poder enseñarnos el plan, la voluntad del Eterno en todo lo que se hace. Dice, es importante definir precisamente el área a la cual se aboca este estudio. De lo contrario, pon atención, podríamos perdernos en un laberinto de ideas ajenas a los objetivos de la Cábala. El objetivo de este estudio es educar a la voluntad y al deseo del hombre hacia el bien colectivo, que es la meta de la Torá, amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando manejamos demasiada información que no tenemos la capacidad de manejar, nos perdemos en ese laberinto y no encontramos pies ni cabeza. Y paramos igual que en el cristianismo, con conceptos, ideas y doctrinas que son contrarias y no nos damos cuenta que creer A y creer B es contradictorio, porque estamos perdidos en un laberinto. Y así sucede con la Cábala, dice Rabbi Zuckerberg. El único cambio posible que podemos lograr en la vida es la actitud interior, lo que deseamos en nuestro corazón. El mejor sistema socioeconómico está destinado a fallar si el hombre es egoísta. En cambio, cuando cambiamos interiormente buscando el bien colectivo, el peor de los sistemas exteriores va a funcionar. Entonces, lo que busca el estudio de la Torá y la Cábala es lograr conocernos, saber qué es lo que el Eterno quiere de nosotros y poder cambiar hacia eso. Pero eso está en nuestro interior. Entonces, el matrimonio, por muy rascuache que sea, funciona. Y el amor al Eterno, y el corazón de los cónyuges es altruista. Pero el mejor de las parejas fracasa si hay egoísmo en sus corazones. No digamos un sistema gubernamental o lo que sea, el egoísmo es lo que hace colapsar todo. Dice, los verdaderos cambios y batallas se desarrollan en nuestro interior. O sea, ¿cómo puedo estudiar yo Cábala si esa Cábala no me lleva a reflexionar sobre cambiar algo en mi interior? Si yo estoy estudiando, ¿se imaginan cuánto me voy a tardar en leer un libro que me está haciendo reflexionar párrafo por párrafo? No le puedo dar una leidita nada más. Para ello el hombre debe conocerse y conocer las leyes que rigen todos los planos de la realidad. Eso es básicamente lo que nos enseña la Cábala. Entonces, tomará gradualmente conciencia de su raíz y objetivo. Fíjense en la palabra gradualmente, unificándose con todos los hombres y con su máxima identidad de Kadosh. Bueno, ahí no estamos hablando nada de cosas físicas. Ahí no estamos hablando de respiraciones, de meditación, de nada. Ese es el objetivo. Torah y Kabbalah. Solo Kabbalah no sirve porque la Kabbalah es una herramienta para entender la Torah. ¿Estamos bien hasta ahí?
Estos son los objetivos. Cada vez que estudiamos deberíamos el estudio de acercarnos a esto, ¿ya? Entonces, tenemos dificultades para estudiar Torah. Y eso es lo que quiero mostrar yo a la gente que está allá, cuáles son nuestras dificultades. Porque si nosotros no reconocemos nuestras debilidades, nunca vamos a poder superarlas. Y lo que pasa es que venimos como que fuéramos Sansón del cristianismo, con un espíritu de cristiano de arrogante y que todo lo puedo y que yo soy hijo del Eterno y todo. Y ese mismo espíritu nos impide avanzar porque nos tropezamos con este gran obstáculo que es la Kabbalah. Por ejemplo, la falta de humildad. Fíjense, pues, en la medida del nivel espiritual que se tiene, es la capacidad de entendimiento que yo puedo adquirir. ¿Estamos bien con eso? O sea que yo no puedo entenderlo todo. Yo me recuerdo cuando la primera vez que tuve en mis manos un volumen del Zohar, leí 2 páginas y no entendí. Yo no entiendo nada. Al año tuve la oportunidad de ver otra vez otras páginas, no entendí nada. Y lo dejé ahí. Yo digo, no entendí, uno tiene que ser humilde y saber, no entiendo. Porque en el nivel espiritual donde uno está, tiene capacidad de entender ciertas cosas. Pero hay otras cosas que están más arriba que uno no las puede entender. Para uno es fácil decir, no, eso no es así. Posiblemente no tengo la capacidad de entender eso. ¿Me explico? Y para el que entiende esto aquí, para el que esté abajo, posiblemente está en un error. A menos que sea humilde, dice, yo todavía no entiendo esto. Y conforme va creciendo, va a llegar a entender lo que antes pensaba que era un error. Ahora se va a dar cuenta que eso es así. ¿Ya? A mayor purificación de la vasija, mayor intensidad de luz se puede albergar. Entonces, no lo podemos entender todo. No todo lo que no entiendo está equivocado. Simplemente no tengo la capacidad de entender las cosas. Cada persona, conforme el estudio de la Torah y Kabbalah, debería de saber reconocer su nivel espiritual. Cada nivel espiritual tiene su luz, tiene su responsabilidad y tiene una autoridad para poder desenvolver en ese nivel. Hay otros que están más arriba y hay otros que están más abajo. Por ejemplo, en una comunidad como la nuestra, nunca hay 2 personas con un mismo nivel espiritual. Enseñan los sabios que cada uno de nosotros es como un eslabón de una cadena. Siempre tiene alguien adelante de quien puede recibir luz y siempre tiene uno atrás a quien debo de iluminar. El problema es que no somos humildes. Y el necio, el que no tiene entendimiento, quiere enseñar, porque no tiene la capacidad de reconocer cuál es su posición. Tampoco tiene que ver con el tiempo que lleva de estudiar Torah, porque hay quienes avanzan rápido, hay quienes avanzan más lento, sino que uno tiene que saber reconocer y saber de quién puedo aprender y a quién le puedo enseñar. Porque todos somos como un eslabón y todos necesitamos tanto de los que están adelante como de los que están atrás. Reconocer que hay cosas que les son vedadas aún por su nivel y otras que sí les son reveladas. Pero tenemos que ser humildes y saber, por ejemplo, que no necesariamente el que piensa distinto a mí está equivocado. Con eso ya podemos guardar la paz. En mi experiencia, en estos años que tengo, me he dado cuenta que cosas que yo creía que estaban equivocadas, ahora ya comprendo por qué las decía. Pero el error es lanzarme contra lo que yo creo que es un error. Eso sí sería absurdo, sino que tenemos que ser humildes. Esta falta de humildad, no solo estamos hablando de la capacidad de manejo de información, como yo les dije en mi ejemplo, durante unos 2 años no pude entender lo que decía el Zohar, sino su aplicación y las herramientas espirituales que les ayudan a alcanzar su objetivo. El problema es que cuando uno viene a la Torah, todo esto de la Kabbalah está abierto para todos. ¿Y quién le dice a uno qué hacer, qué estudiar y qué no? Entonces al final tenemos servido todo. Y como todos venimos del cristianismo creyéndonos capaces de todo, todos tenemos discernimiento, todos tenemos el Espíritu Santo, Dios nos habla a todos, entonces al final agarramos todo y no tenemos la capacidad de manejar todo lo que está ahí. Yo creo que eso fue uno de los problemas. Por ejemplo, en mi experiencia, a la gente le fascina los 72 nombres de letra, les fascina. ¿Por qué? Porque es fácil. Usted, si entra un ladrón al bus, usted tiene una triada que usted lo recita y ¡pum!
El ladrón pasa y lo mira invisible. Y para ellos es más fácil confiar en recitar la tríada que confiar en el Eterno. Entonces al final comienzan yo no estoy diciendo que no funcionan los 72 nombres y que no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que mucha gente tiene acceso a esa información y la toma para sí cuando no tiene el nivel espiritual para poder manejar. Entonces tenemos a niños con armas cargadas, ya, peligrosos, y comienzan a hacer cosas que no deberían de estar haciendo. Y eso nos lleva, que pareciera lo mismo, pero a una arrogancia que tenemos, que todos nos creemos sabios, todos se creen capaces de saberlo todo. Y eso no puede ser así. Entonces, nos metemos a estudiar leyes y principios espirituales correspondientes a niveles que están muy lejos de lo suyo. ¿Ya? En lugar de entender, distorsionamos todo. Como yo le explicaba a Hannah, que ha de estar viéndonos ahí, ella es administradora de finanzas. Cuando ella estudió esa licenciatura, le digo, a usted le enseñaron leyes y principios de la economía, de las finanzas, ¿sí? Pero usted es licenciada en administración financiera. Ahora, todos sus clientes a quienes usted les va a dar un consejo, necesitan saber toda esa información, tienen la capacidad de manera, no. Usted se lo dice, no invierta aquí, invierta en lo otro. Punto. Pero aquí todos quieren saberlo todo y todos creen tener la capacidad de manejarlo todo. Y ahí es donde se pierden en los laberintos. Entonces, en lugar de entender, distorsionan. Porque vivimos en un sistema, en un sistema egoísta, complejo y arrogante, en donde nadie se deja enseñar de nadie. Ese es el problema. Por eso es que nosotros vemos cuando se proliferan los grupos. Ustedes van a ver, aquí en Guatemala hay grupos de 2, 3 familias, ahí hay otros de 4, hay otros de 5, hay otros. ¿Por qué no nos unimos? Porque nadie se deja de nadie. Todos quieren ser maestros, todos quieren ser sabios. Nadie tiene la humildad de sentarse y decir, bueno, voy a aprender de ahora en adelante, me voy a poner de cero y comenzar. Nadie. Y ese es el problema, la arrogancia que tenemos. Entonces hay principios que uno estudia y que son necesarios para poder comprender cómo funciona, pero si no lo llevo a la vida práctica, si no lo llevo a cómo les ayuda a ustedes para vivir en paz como pareja, como padres, como esposos, de nada me sirve toda esa información. ¿Ya? Y ahí nos perdemos todos. Todos se creen sabios acerca de las sefirot y de todo, pero al final, ¿de qué sirve? No va a servir de nada. Entonces llegamos a lo que es saber por saber. Lo anterior hace que el estudio se centre en la capacitación, en la captación de información solamente y no su aplicación dentro del objetivo primario. Si ustedes van a ver muchas personas que estudian Kabbalah, sus vidas son un desastre. Sus matrimonios, sus hogares son un desastre. Son airados, son pleitistas. No se soportan unos a otros. ¿Por qué? Porque solo son captadores de información. Entonces, el estudio de Kabbalah no va a cambiar al ser humano nunca. Eso hace que los estudiantes se pierdan en un laberinto que mencionó Rabbi Zuckerberg antes, de información del que les será difícil salir si es que algún día salen de eso. Porque le agarran un amor a la Kabbalah, que citan Kabbalah y se olvidan de la Torah. Y todo es Kabbalah, 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 como que fueran caballitos, Kabbalah, 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 Kabbalah. Ahí van, Kabbalah. Y se olvidan de la Torah, se olvidan que la Kabbalah debe ser una herramienta para poder entender la voluntad del Eterno en su Torah. Y está lo que yo le llamo los colados. Ya hablé allá en Colombia y también les llaman colados. En México también les llaman colados. Cuando tenemos una fila hacia el banco, ¿no? Entonces, hay personas que no les gusta esperar y siempre buscan colarse para ser atendidos antes. Esa es la actitud que muchos traemos nosotros. Es la actitud de aquellas personas que quieren adquirir los beneficios de un nivel espiritual superior sin subir. ¿Ya me explico? Esos son los colados. Por eso puede ser fácilmente que se caiga en la brujería. O sea, imagínense, la verdadera labor espiritual, digamos que aquí está este palo aquí.
y ahí arriba está el Ein Sof, y aquí vamos a medir los grados espirituales, ¿no? ¿Sí? Entonces, si el Ein Sof, si el Ein Sof es sin fin, ahí hay plenitud. En la medida que yo voy creciendo, voy adquiriendo plenitud, me voy acercando a la plenitud. Tiene que haber más paz. De alguna manera tengo que tener protección divina, ¿sí o no? El problema es que el que está aquí, que no tiene la paz que tiene este, la seguridad que tiene este, ni el manejo de la prosperidad que este puede tener, pero este quiere tener esto, pero no quiere fajarse, no quiere morir. Entonces hay métodos que este abajo puede utilizar para obtener lo que este obtiene sin subir. Eso es lo que se llama brujería. Querer jugarle la vuelta al eterno, querer adquirir los beneficios espirituales de un grado superior sin subir. Es lo que le llamo colados y por eso andan buscando muchas cositas que hacer para obtener un beneficio que ellos no tienen, pero que deberían de tener si estuvieran creciendo espiritualmente. Eso es lo que yo le llamo colados. También tenemos ese tipo de problemas. Puede ser protección, prosperidad, paz, salud. ¿verdad? Para ellos es más fácil un conjuro para sanar que aprender a mejorar la dieta alimenticia, a aprender a hacer ejercicios. Es más fácil algo rápido, ¿no? Y por eso es que buscan atajos. Y esos atajos son los que fácilmente se caen en brujería. O sea que hay algunas personas que creen que la Kabbalah es brujería. Y yo creo que posiblemente sí, que hay casos. Y que dentro de lo que hoy se etiqueta como Kabbalah, hay brujería. Son personas que quieren colados, que quieren obtener los beneficios de un nivel espiritual superior, pero sin ascender. ¿Me explico? Porque imagínense, su majestad Yeshua necesitaba algo de todo eso. A veces le había dado autoridad por sobre toda la creación. ¿Se recuerdan cuando le mandaron a pedir su medio shekel? Con Kefa. Y Kefa se registró, no tengo. Entonces, saca la red y agarra ese pescado y de la boca le sacó los denarios. No tenía necesidad de dinero. Ahora, ¿podemos llegar a ese nivel? Sí podemos, pero tenemos que fajarnos. Tenemos que morir. Tenemos que purificar nuestros deseos, fortalecer nuestra voluntad. Eso, o un conjuro, o un amuleto. Entonces comenzamos con cuestiones para obtener beneficios de un nivel superior sin subir. Eso es lo que le llamo colados. Y de eso hay mucho aquí, en este movimiento. No estoy diciendo en la comunidad, en este movimiento. Debido a esto es que el Rabbi Leinman explica que la Kabbalah es 100% espiritual. O sea, no tiene nada que ver con lo físico, ni como objetivos, ni tampoco como medios. O sea, yo para avanzar espiritualmente no tendría que realizar ningún acto físico. Ni los objetivos de la espiritualidad están, como decir, la prosperidad, que es algo físico. No tienen que estar en el mundo espiritual. ¿Ya? Uno de los problemas que yo personalmente veo en la enseñanza de Rabbi Lachman, que es maravillosa, pero en la manera que lo enseña es que se queda como todo, como filosofía, todo etéreo, todo así. ¿Ya me explico? En cambio, Rabbi Zuckerberg siempre lo lleva al acto, siempre lo lleva a la familia, siempre lo lleva a la envidia, siempre lo lleva al matrimonio, a los misbot. Pero en cambio, por ejemplo, hasta Rabbi Lachman habla que Israel se refiere a un estado espiritual que no se refiere a, no tiene nada que ver con la geografía ni con el pueblo de Israel. Entonces, él puede entenderlo. Ya me explico. Él no está perdido. Pero la gente que lo estudia puede caer en un vacío de filosofía de Kabbalah, porque nunca lo aterriza. Él, no estoy dudando de su vida ni de él como maestro, sino que uno estudiando eso es fácil que caiga solo en Kabbalah y se olvide de la Torah. ¿Ya? Eso es lo que ha provocado que la gente se interese más en esos temas, porque nos atrae lo oculto, lo místico. Va a haber una clase de Kabbalah, todos llegan. Va a haber una clase de matrimonio, poquito llega. ¿Verdad? Porque como un morbo, pero morbo se refiere a algo malo, sino que nos atrae lo que está oculto, queremos revelar misterios. Vamos a hablar una clase del Apocalipsis, y todo se llena, ¿no? Daniel, todos y quieren también. Pero nadie quiere hablar de los libros de Proverbios, nadie lo lee. Entonces, aún más
que la propia Torah, a la gente les interesa la Kabbalah. Cuando el estudio de la Kabbalah debería de ser para ayudarnos a entender la Torah, no para olvidarnos de ella. ¿Sí? Hay personas que anhelan ser maestros de Kabbalah. Y yo les digo, ¿por qué no quieres ser maestro de Torah? Más cuando vemos que la Kabbalah, ¿cómo está? Entonces ahora nos vamos a la literatura base de la Kabbalah. ¿Ya? Bueno. La literatura base de la Kabbalah es el Sefer Yetzirah, primariamente, que es el libro de la formación. Está el libro del Zohar y está el libro del Bajir, del Esplendor. Son los tres libros base de la Kabbalah que se tiene. La Kabbalah moderna, le digo, pues desde que se usa el término Kabbalah, y estos son los textos bases que se tiene. En ninguno de estos textos va a usted encontrar la palabra Kabbalah como refiriéndose a la enseñanza de hoy en día. Vamos a ver el Sefer Yetzirah. El libro se atribuye tradicionalmente al patriarca Abraham, aunque otros atribuyen su escritura al rabino Akiva. Los estudiosos modernos no han llegado a un consenso sobre la cuestión de sus orígenes. Muchos que caminan hacia el judaísmo ponen en tela de duda el Nuevo Testamento y tienen sus bases. Yo no digo que no, pero si utilizamos las mismas bases, vamos a votar el Sefer Yetzirah, el Zohar, el Bajir, porque vamos a darnos cuenta que dentro del mismo judaísmo no se ponen de acuerdo y los orígenes son oscuros. ¿Ya? El Sefer Yetzirah, según el rabino Saadia Gaon, el objetivo del autor del libro es transmitir por escrito cómo las cosas de nuestro universo comenzaron a existir. Es un pequeño libro de apenas 14 páginas, centrado en la gematría y las letras del alfabeto hebreo. ¿Ya? Es todo eso. Si ustedes compran un Sefer Yetzirah y lo miran así grandecito, la mayoría de todo eso son comentarios. El libro en sí es muy pequeño. Y eso es lo que tenemos un problema igual, ¿verdad? Hay un libro, por ejemplo, de la Kabbalah de los Berg, hay un libro que se llama El Alefato, la magia o la luz de las letras, algo así. Y entonces dedican gran parte a ver el diseño de la letra, de cómo está formado para obtener ahí algo, ¿verdad? Yo le digo, si esta persona supiera que para llegar a la forma del Aleph que tuvimos en historia, la Aleph ha cambiado 4 veces. Entonces, ¿cómo podemos dedicarnos tanto al diseño de esa Aleph cuando esa Aleph fue diseñada en los tiempos oscuros del judaísmo? Si estuviéramos estudiando el paleohebreo original en que Moshe escribió, todavía yo diría que la forma de la letra podríamos aprender mucho, pero eso a lo largo de la historia ha cambiado como 3 o 4 veces. O sea, la forma como tenemos hoy de la letra no es la que Moshe conoció. Tal vez Moshe no podría leer hebreo, no podría leer la Torah hoy en día, porque las letras son distintas. Entonces, le voy a dedicar tanto a la forma de la letra cuando hace unos años cambió esa letra. ¿Ya? Entonces, tradicionalmente el libro Sefer Yetzirah se le adjudica a Abraham. Tradicionalmente. Pero ¿será así o no? Dentro del mismo judaísmo no están de acuerdo. Entonces, si le pasamos lo mismo que pasan estos amantes del judaísmo para desacreditar el Nuevo Testamento, se lo pasamos a Sefer Yetzirah, no pasa la prueba. Entonces tendríamos que descartarlo. Pero nosotros no descartamos nada. De todo lo que podemos aprender, aprendemos. ¿Sí? Tenemos también el libro del Zohar. Fue dado a conocer a finales del siglo XIII por Rabí Moshe de León como obra del rabino Shimon Bar Yochai. ¿Ya? Él dijo que Shimon Bar Yochai tenía. El problema es que hay un libro que se llama Kabbalah y Meditación, que nos da mucha historia acerca de las escuelas de Kabbalah y narra de un rabino que se encontró en España a este Moshe de León, porque quería verificar si verdaderamente ese era, si había un original que él estaba reproduciendo, porque él dijo que tenía los manuscritos antiguos, y él estuvo contento porque el rabí Moshe, recuérdense que no había imprenta en ese tiempo, recitaba de memoria todos los textos, dijo así, iluminado el hombre. Entonces quedaron de una cita de verse en la casa de rabí Moshe de León, y meses después, porque en ese tiempo tampoco habían transportes rápidos, llega este hombre a la casa de rabí Moshe de León, y sucede que ya había fallecido, y solo encuentra a su viuda y a su hija, quienes le dijeron que su papá y su esposo, Moshe de León, jamás había tenido unos manuscritos antiguos.
que lo que él decía era mentira y que lo que él escribió, lo escribió de propia inspiración. De ahí es que desde el siglo XV se ha discutido sobre la paternidad del libro. Primero se debatió acerca de si el autor era Shimon Bar Yochai o Moisés de León, que también no tenía la autoridad como para que esa literatura fuera valorada, y algunos dicen que él dijo que era de Shimon Bar Yochai para que tuviera peso y que la gente le prestara interés. La primera opinión fue acogida por los cabalistas que se inclinaban a adjudicarle un origen milagroso. Y ahí es donde tenemos problema que, para mí, desde mi punto de vista, idolatran el Zohar. A tal grado que hay una creencia que si usted agarra el Zohar en hebreo, usted no sabe nada de hebreo, ni yo tampoco. Pero usted lo escanea, usted recibe una luz tremenda. En primer lugar, el Zohar fue escrito en arameo, no en hebreo, y usted está leyendo hebreo. Escaneando. Se llegó tanto a idolatrar el libro, que olvídese, decirle a un judío que eso no lo escribió Shimon Bar Yochai, se le bota toda su espiritualidad. ¿Ya? La segunda era de los racionalistas rabínicos y filosóficos, sostenían que el libro era una falsificación. Vi un video del presidente de Aish Latino, de Aish, en donde él decía que el Zohar era una recopilación de enseñanzas de varios rabinos a lo largo de la historia del judaísmo y que habían sido compiladas de una manera midrásica, como un libro continuo, pero que tienen enseñanzas y que son varios los autores a lo largo de la historia del judaísmo. Los historiadores, se recuerdan de que acabo de mencionar a Heinrich Graetz, era de esta opinión, que el libro no era de Shimon Bar Yochai. Y ustedes leen acerca de esto, el tipo de letra, la forma en que fue escrito, unos libros que escribió Moshe de León, su tipo de escritura era parecida a la del Zohar. Entonces tienen razón para creer que no era de Shimon Bar Yochai, sino de Moshe de León. El libro del Zohar está escrito en el dialecto arameo, peculiar, no está en hebreo. ¿Ya? Su tipo de escritura es midrásica, como parábolas. O sea, tomar los escritos de una manera literal es un error, sino que hay una enseñanza atrás que deberíamos de tener el mismo espíritu que el que escribió para poder decodificar y entender lo que quiso decir. Es muy difícil de entenderlo de una manera correcta. Por ejemplo, el mismo otro, Gershon Scholem, 1897-1982, en su obra Los orígenes de la Cábala, expresa que el Zohar es una recopilación o una adaptación redaccional de fragmentos, lo que decía el presidente de Aish a lo largo de esto. Entonces, al final, podríamos decir que también el origen es oscuro. No con eso demerita lo que ahí está escrito. ¿Me explico? Y luego tenemos el Bajir, el libro de Esplendor, es un libro muy pequeño, que también este escritor en su obra Los orígenes de la Cábala expresa que también el Bajir es una compilación y adaptación redactada de fragmentos antiguos. El libro Bajir está escrito en hebreo en una llamativa variedad de estilos y eso es lo que determina a que estas personas piensen que a lo largo de la historia varios autores han compilado, porque hay diferentes estilos de escritura a lo largo del libro. Son varias personas las que están escribiendo. Entonces, estos tres libros son la base de la Cábala, ¿ya? Entonces, es lo que yo decía, por ejemplo, el creer en la reencarnación. ¿Cuál es la base para creer en la reencarnación dentro del judaísmo? Es el Zohar. Y si el Zohar lo escribió Moshe de León, como yo me inclino a creer, entonces no tenemos un escrito dentro del judaísmo que nos hable de la reencarnación más antiguo que el Zohar. Estamos hablando del siglo XIII. Porque todavía en la Mishnah hay escritos que nos hacen pensar que en el primer siglo no se creía en una reencarnación. Por eso yo personalmente he llegado a la conclusión que la reencarnación es algo que el judaísmo adquirió en este último exilio romano. Pero no hay escritos antiguos que nos hablen, a menos que usted crea que el Zohar es de Shimon Bar Yochai. Entonces ahí usted podría decir que tiene un escrito del primer siglo o finales, principios del segundo, que nos habla acerca de la reencarnación. De lo contrario, para mí es del siglo XIII y antes de eso no tenemos nada. Entonces, lo que yo quisiera concluir es
que sin Kabbalah, sin esta enseñanza mística, no podemos entender correctamente de qué se trata la Torah, cuál es el objetivo. Enseñanzas como estas es las que llevó posiblemente al rabino Hillel, que murió más o menos en la época que su majestad Yeshua nació, a decir que toda la Torah se centraba en amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Sin esa enseñanza mística no podemos entender el Evangelio de Yohanan. No podemos entender cómo su majestad Yeshua es el hijo unigénito, pero yo también puedo ser reconocido como hijo, sin que él deje de ser unigénito. Sin la enseñanza mística no podemos entender. El que no coma de mi carne y no beba de mi sangre no tiene parte conmigo. ¿Cómo podemos entender eso? Sin enseñanza mística es imposible. Sin embargo, la enseñanza mística es una herramienta para entender la Torah. Sin Torah, la Kabbalah es peligrosa. A lo largo de estos años que tengo en camino de la Torah, he visto a mucha gente perderse por estar estudiando Torah, por estar estudiando Kabbalah sin Torah, o más Kabbalah que Torah. Cuando uno tiene la Torah, uno es, esto es lo que quiero entender, y cuando viene algo que me ayuda a entender esto, yo lo capto. Ah, por eso dice, pero cuando pierdo esto de la vista, comienzo a leer y ya no me doy cuenta cuando esto me está apartando de la Torah. ¿Ya? Y recuérdense que estamos hablando de un crecimiento espiritual, no simplemente es saber por saber. Y por eso es que a veces aquí cuando enseñamos cosas así como los parsufín, las sefirot, y todo, es porque me es necesario llevarlos a los principios, a las leyes, para poder entender, que entiendan por qué es que las cosas son así, ¿verdad? Pero si me quedamos una clase de la sefirot y todo, y ya todos saben lo de la sefirot, pero ¿de qué nos sirve? Al final en la vida práctica no nos sirvió para nada. Entonces es saber por saber. Pero a la gente le llama la atención y buscan caminos cortos. Y yo creo que ahí es donde debemos de tener cuidado. ¿No tenemos alguna pregunta allá en internet? ¿No? Aquí tampoco. Vamos a ver. No. Bueno, entonces nos quedamos a la próxima semana para iniciar otra serie.